Los 9 leones más grandes del mundo. ¿Conoces realmente el verdadero poder de combate de un león salvaje? ¿Has visto alguna vez un león gigante de más de 3 metros? El león, siendo el único felino en el planeta con un marcado dimorfismo sexual, nos permite a la mayoría identificar fácilmente su género. Pero, más allá del género, la gran mayoría de las personas ignora las distintas subespecies de leones. En los debates de muchos aficionados a los grandes felinos, lo que más se escucha es sobre la hipotética batalla entre un león y el poderoso jaguar de nuestras selvas mexicanas. Pero pocos se detienen a pensar qué tipo de león sería capaz de enfrentarse a nuestro jaguar en un duelo a muerte. Nuestro imponente jaguar ciertamente tiene la capacidad de vencer a la mayoría de las subespecies de leones, pero por otro lado, el león del Atlas también tiene el poder de derrotar a la mayoría de los felinos de la selva. Al igual que los jaguares y tigres, los leones poseen múltiples subespecies. Algunas son de tamaño colosal, otras lucen melenas sumamente densas, algunas son excelentes nadadoras, y otras son incluso capaces de cazar elefantes. Cada una tiene sus propias características y su propia fortaleza. Hoy haremos un recuento de los 9 leones más formidables del mundo, para que conozcas a los verdaderos reyes de la sabana. En el noveno puesto tenemos al león de África Occidental, también conocido como león de Senegal. Su principal zona de actividad es la región de África Occidental. La apariencia de este felino difiere de la mayoría. Su melena en la cabeza es relativamente corta, y su tamaño es mucho menor que el de otras subespecies, alcanzando 7 metros de largo y un peso aproximado de 180 kilos. Aunque su tamaño no es el más grande, esto no afecta en absoluto su nivel de ferocidad. El león de Senegal, como la mayoría de los leones, posee colmillos con un poder destructivo formidable, así como garras retráctiles afiladas como navajas. Son cazadores natos. Cada mordida y cada zarpazo pueden ser letales. Se alimentan principalmente de ungulados, como el ñu, el eland y las cebras, los cuales son sus presas habituales. En las sabanas de África Occidental, alguna vez fueron los monarcas indiscutibles, pero su tragedia comenzó, paradójicamente, por su propia naturaleza. Posiblemente debido a su menor tamaño, en el siglo XVI sufrieron una cacería masiva a manos de los europeos. Los humanos no solo cazaban a los adultos, sino que tampoco perdonaban a los cachorros. Muchas personas, tras matar a los leones adultos, capturaban a las crías para enviarlas a Europa. Durante la época de la colonización europea en África, esto formó una oscura cadena comercial. Los cachorros eran vendidos como mascotas a los nobles, y los adultos terminaban como trofeos disecados colgados en las paredes para presumir. La situación empeoró y se salió completamente de control. Debido a que el ser humano, motivado por la avaricia, no dejó de cazarlos y capturarlos, su población disminuyó drásticamente. Hasta el día de hoy, el león de Senegal se ha convertido en una especie en peligro crítico de extinción, con un número de individuos extremadamente bajo. Se estima que en toda la Tierra apenas quedan unos 400 ejemplares, y la cantidad de adultos es inferior a 250. Ya han sido catalogados en un estatus crítico, volviéndose incluso más raros que nuestra endémica vaquita marina. Pasaron de ser los reyes de la sabana occidental a luchar por sobrevivir en el abismo. En el octavo lugar se encuentra el león asiático. Es la única subespecie que hoy sobrevive en la India. Alguna vez se extendieron por toda Asia occidental y del sur, pero hoy solo podemos encontrar sus últimos rastros en el bosque de Gir, en la India. El tamaño de este león es mucho menor que el del león africano, alcanzando hasta 9 metros de largo y los machos adultos pueden pesar hasta 190 kilos. Aunque son más pequeños, no se quedan atrás en ferocidad. La melena del león asiático es notoriamente más corta que la del africano, especialmente en la parte superior de la cabeza, mientras que la espesa melena del macho africano suele cubrirle las orejas. Las orejas del león asiático macho quedan al descubierto, siendo muy visibles. La forma más sencilla de distinguir entre uno y otro es, precisamente, por su tamaño y su pelaje. Al león asiático le gusta vivir en la selva, desenvolviéndose mayormente en bosques amplios, a diferencia del león africano que dominan en la sabana abierta y llanuras, entornos completamente distintos. Antiguamente, los grandes felinos moteados y los leones asiáticos compartían la India, pero normalmente no se cruzaban, quizás por habitar zonas diferentes o por evadirse deliberadamente. Las investigaciones han descubierto que, aunque compartían el mismo continente, rara vez se enfrentaban. Actualmente, la mayoría de los leones asiáticos viven en el Parque Nacional del Bosque de Gir en la India, su último y definitivo santuario. En épocas anteriores, debido a la explosión demográfica humana, su hábitat se redujo drásticamente. Para 1908,
Solo quedaban los últimos 13 ejemplares del león asiático, al borde de la extinción total. Para evitar su desaparición definitiva, se acordonó el bosque de Gir como reserva para permitir su reproducción y recuperación. Para 2008, la población ya se había recuperado a más de 350 individuos. Sabemos que los lezones son animales sociales que cazan cooperativamente, pero los machos asiáticos son la excepción. Por lo general, son solitarios y aunque a veces interactúan con una manada, el grupo no suele superar las 5 leonas. Es solo durante la época de apareamiento o al cazar animales de gran tamaño que el león macho asiático se une a la manada. Séptimo puesto, el león europeo. En los vastos bosques y extensas llanuras del continente europeo, alguna vez se erigió un soberano de linaje milenario, el león europeo. Se trataba de un león majestuoso y solemne que, con su imponente figura y aura suprema, se convirtió en el indiscutible y noble rey del ecosistema de Europa. Medía 2 metros de largo y pesaba alrededor de 150 kilos. Su melena, densa y noble, formaba una corona dorada digna de la realeza. Este pelaje único no solo destacaba su rango superior, sino que le otorgaba una majestuosidad inviolable. A cada paso, su melena ondeando al viento exhibía una elegancia suprema que prohibía sostenerle la mirada. Su cuerpo era enorme pero esbelto, con músculos sólidos y poderosos. Sus ojos, profundos y penetrantes, revelaban un aura de sabiduría. No era la brutalidad de una bestia salvaje, sino la serenidad de un verdadero rey. En las extensas praderas europeas demostraba sus formidables habilidades de caza. Operaba como un depredador astuto y altamente eficiente. Sabía cómo acechar, sabía cuándo esperar y sabía cómo ejecutar un golpe letal. Ya fuera un ciervo a toda velocidad o un jabalí en alerta, ante él no tenían escapatoria. Al caer la noche, su rugido resonaba en los bosques, un llamado feroz que no solo era una declaración de su territorio, sino una sentencia de muerte para sus presas nocturnas. Con este rugido ensordecedor, el león europeo consolidaba su estatus venerado en aquel continente. En resumen, gracias a su noble melena, su físico majestuoso y su clamor supremo, era sin lugar a dudas el rey supremo de Europa. Su grandeza no residía solo en su noble apariencia, sino en su excepcional destreza para la caza y la defensa de su reino, siendo un monarca inigualable en el ecosistema. Lástima que hoy solo podamos buscar su silueta en las leyendas. En el sexto lugar, tenemos al león del Congo. El león del Congo es una especie que habita en las sabanas del noreste del territorio africano del Congo. En esta tierra, más cercana al mar, evolucionaron desarrollando habilidades de supervivencia que los diferencian del resto de sus congéneres, pudiendo superar los 200 kilos de peso. Son los gigantes pesados dentro de la familia de los leones. Poseen cabezas voluminosas y rostros muy anchos. En especial, los machos lucen un aspecto intimidante y feroz. Su melena es excepcionalmente larga, llegando a extenderse hasta los hombros y el pecho, oscilando entre tonos castaños claros y marrones oscuros que, bajo el sol, les confieren una imponente presencia. Como todos sabemos, la mayoría de los leones viven en zonas cálidas y secas, por lo que suelen tener aversión al agua, o, para ser más exactos, su capacidad de combate disminuye considerablemente dentro de ella. Pueden cruzar ríos, pero rara vez se aventuran en el agua voluntariamente para cazar. Sin embargo, el león del Congo es la excepción a la regla. Distribuido en las zonas subtropicales del hemisferio sur y más cerca de la costa, es un nadador muy superior en comparación con el resto de los leones, y sí, es completamente capaz de cazar a sus presas en el agua, una cualidad que la gran mayoría de subespecies simplemente no tiene. Las patas delanteras del león del Congo son mucho más anchas y gruesas que las traseras, lo que les permite remar más rápido en el agua y aumentar su velocidad de nado. Cuando persiguen a una presa en el agua, estas garras frontales funcionan como dos pequeños remos que les permiten girar y acelerar con agilidad. A esto se suma su cola, relativamente más larga de lo normal, que en el agua funciona como un timón de barco, estabilizándolos y controlando su dirección. En su territorio, a excepción de los humanos, el león del Congo prácticamente no tiene depredadores naturales. Las manadas suelen estar compuestas por 15 miembros o más, llegando a veces hasta los 30 individuos. Se movilizan juntos y tienen una clara división del trabajo. Al encontrarse con presas grandes, los miembros de la manada se dispersan formando un semicírculo envolvente para aproximarse a su objetivo al unísono. Esta táctica resulta altamente efectiva contra presas enormes o incluso contra manadas enteras. Es mediante estos ataques grupales coordinados que el león del Congo logra abatir fácilmente presas formidables. Tienen el poder necesario para cazar búfalos del cabo, jirafas e incluso pequeños elefantes o rinocerontes.
Sin embargo, su dieta habitual consiste predominantemente en ungulados como cebras y antílopes, ya que rara vez se arriesgan a enfrentar bestias como elefantes o rinocerontes adultos. Después de todo, el riesgo es enorme. Y mientras puedan alimentarse, no hay necesidad de jugar a la ruleta rusa con sus vidas. El quinto puesto es para el león de Katanga, también conocido como león de Angola o león de África Sudoccidental, por habitar en dicha región. Esta bestia se perfila como una de las subespecies de león más grandes que existen en la actualidad. Los machos adultos superan los 2 metros de largo y pueden alcanzar un peso colosal de casi 250 kilos. Este tamaño los coloca definitivamente en la categoría de titanes dentro de su especie. Son una subespecie exclusiva del suroeste de África, imposible de encontrar en cualquier otro lugar. Aunque su apariencia general es similar a la del resto, su distinción radica en el color de su melena. El pelaje de este felino suele ser notablemente más claro, de un tono amarillento, especialmente durante la etapa de cachorro, y este tono pálido solo se oscurece gradualmente a medida que envejecen. La melena del macho adulto luce un característico amarillo claro. Como la mayoría, el león de Angola se alimenta de ungulados como cebras, ñus y antílopes, y sus métodos de caza siguen el patrón clásico. En la manada de Angola, no es el macho quien sale a cazar, sino que son las hembras las encargadas de buscar alimento. La misión principal del majestuoso macho es quedarse a cuidar de los cachorros mientras las leonas están de cacería. Y cuando la hembra regresa con el alimento, el macho no suele quedarse socializando con la manada, sino que prefiere realizar patrullajes en solitario alrededor del territorio para proteger sus dominios. Su objetivo principal es evitar la invasión de otras manadas de leones o de hienas, y de cualquier otro animal que represente una amenaza. En el suroeste de África, los peores enemigos naturales de este león son el ser humano y las jaurías de hienas. Hasta el día de hoy, muchos cazadores furtivos continúan sacrificándolos en secreto, ya sea por sus pieles o por el afán de un absurdo trofeo deportivo. Las hienas, por su parte, representan un grave peligro para los machos, ya que mientras las hembras andan en grupo y pueden repeler los ataques, los machos, al patrullar en solitario, son blancos fáciles y vulnerables ante las emboscadas de estos carroñeros. En las tierras salvajes de Angola y Namibia, el león de Angola ha demostrado con su tamaño y sus estrictas reglas que él es el verdadero rey de la región. El cuarto lugar le pertenece al león del Cabo. Este felino fue el león moderno más grande del mundo y uno de los mayores felinos que jamás haya existido. Su tamaño superaba al de los leones africanos actuales en unas 1.2 veces, comparándose en magnitud e imponencia a nuestro jaguar más colosal, con el que bien podría haberse medido de igual a igual en combate. En los famosos coliseos de la antigua Roma, el león del Cabo era la fiera gladiadora por excelencia, siendo el animal de combate más célebre de su época. En aquellos tiempos, demostraron ser bestias increíblemente más poderosas de lo que los humanos imaginaban. Su brutal ferocidad y fuerza descomunal terminaron con la vida de innumerables gladiadores en la arena, un espectáculo que provocaba la locura y el frenesí de la nobleza. Sin embargo, fue esta misma magnificencia la que trajo consigo su propio apocalipsis. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un león del Cabo pura sangre. Incluso los ejemplares majestuosos que vemos en los zoológicos son, en su gran mayoría, descendientes mestizos. El verdadero y genuinamente puro león del Cabo tal vez solo resida en animales disecados y antiguas pinturas. En sus días de libertad, se alimentaba principalmente de búfalos del Cabo y del extinto cuaga, siendo estos grandes herbívoros su fuente principal de alimento. Pero la naturaleza es cruel, y siempre había leones ancianos o enfermos que, al debilitarse y no poder abatir presas colosales, se veían forzados a acercarse a los asentamientos humanos. Comenzaban cazando el ganado, y a veces, para calmar su hambre atroz, atacaban directamente a las personas. Esta fue la chispa que encendió el conflicto fatal entre humanos y bestias. Alrededor de 1850, la situación se tornó insostenible. Cuando muchos cazadores y granjeros en Sudáfrica se percataron del altísimo valor lucrativo de sus pieles, desataron una matanza desenfrenada contra el león del Cabo. Ante el espejismo del dinero fácil, nadie tuvo piedad. Para ellos, asesinar a un león no era solo un negocio redondo, sino un entretenimiento retorcido, un juego para demostrar valentía. El área de distribución del león del Cabo era originalmente muy pequeña y su población nunca fue masiva. Asediados por todos los frentes, la subespecie prácticamente desapareció antes de que despuntara el siglo XX. El león del Cabo ostenta el triste título de ser la primera subespecie de león moderno en extinguirse. No fue el primero,
y lamentablemente tampoco será el último animal en correr con esa suerte. Pero tras su desaparición, el ser humano comenzó por fin a comprender que hay cosas que, una vez perdidas, jamás volverán. Tercer puesto, el león de África Oriental, también llamado león masái. Se trata de una de las variantes más grandes. Los señores supremos indiscutibles de las llanuras orientales africanas, y la encarnación clásica de la imagen que todos visualizamos cuando pensamos en un león. La longitud total promedio de un macho masái salvaje es de 7 metros, alcanzando un peso promedio de unos 170 kilos. Números que insolidan de lleno en las ligas mayores de la especie. Los machos portan melenas increíblemente voluminosas que van desde el rubio hasta el castaño o marrón oscuro. A medida que envejecen, la tonalidad de su cabello se va oscureciendo, y proporcionalmente a su edad, también aumenta su nivel de peligrosidad. Como mencionamos anteriormente, cuanto más viejos y débiles son los leones, más propensos son a atacar humanos. Y esto se comprobó de la manera más aterradora y célebre con el león masái. En 1890, los británicos estaban construyendo el ferrocarril sobre el río Tsavo en Kenia. Durante las obras, el campamento fue brutalmente acechado por dos machos de león de África Oriental. El modus operandi era siempre el mismo y al amparo de la oscuridad. Bajo el manto de la noche, se infiltraban en las tiendas de campaña, arrastraban a los trabajadores, los mataban y los devoraban. En aquel tiempo, los mortales incidentes ocurrían casi a diario. El pánico se apoderó de los campamentos. De noche nadie cerraba un ojo, y de día los hombres eran incapaces de trabajar por el terror. A medida que la ola de ataques se intensificaba, cientos de obreros desertaron de las obras en Tsavo, paralizando el monumental proyecto. Los administradores locales desesperados formaron una patrulla armada de unos 20 hombres para darles casas, y finalmente, un coronel de apellido Patterson logró abatir a ambas fieras consecutivamente, logrando así que las macabras noches de horror llegaran a su fin. Una vez finalizada la construcción, las estadísticas revelaron que esta pareja de leones del este de África había masacrado a cerca de 100 obreros. Posteriormente, al examinar los cadáveres de los leones antropófagos, los científicos descubrieron que el primero en caer presentaba daños gravísimos en la dentadura, lo cual mermaba directamente su capacidad de abatir a sus presas salvajes y lo empujó inevitablemente a cazar humanos. En cuanto a los motivos reales de por qué es raza masái desarrolló ese gusto repentino por la carne humana, hasta el día de hoy no existe un consenso absoluto. Todos los datos apuntan a meras hipótesis, siendo la explicación más sólida sus deficiencias físicas, ante la vejez o debilidad extrema, y la incapacidad de cazar presas de primer nivel, recurren irremediablemente al ser humano. En las planicies del este de África, el león masái sigue siendo el indiscutible soberano. El segundo lugar es para el león de Kruger, al que nosotros identificamos y conocemos habitualmente como el león sudafricano. Su magnitud física es realmente intimidante. Su longitud supera los 3.2 metros y su peso sobrepasa los 250 kilos. Con esas estadísticas, es definitivamente una mole colosal dentro de la genealogía felina. Se concentran predominantemente en el Parque Nacional Kruger, su hogar natal. Son cazadores fuera de serie en las sabanas africanas, y sus técnicas predatorias son excepcionales. Sus patas traseras son unos troncos de músculos formidables, dándoles una ventaja explosiva a la hora de abalanzarse sobre sus objetivos. El impulso de un solo salto es suficiente para derribar instantáneamente bestias que pesan cientos de kilos. A esto se le suma una mandíbula inusualmente gigantesca, con una capacidad de apertura tremenda que les permite someter presas gigantescas sin problemas. Poseen una visión aguda, un oído excelente, un olfato sumamente desarrollado y unos reflejos vertiginosamente rápidos. Su imponente robustez, combinada con tiempos de reacción inmediatos, hace que abatir a bestias monumentales sea tarea fácil para ellos. Herbívoros de tamaño medio como ñus, cebras y antílopes son blancos que el león de Kruger caza en total soledad sin requerir ayuda de la manada. Sus maniobras de ataque consisten en interceptar violentamente a la presa, derribarla, y luego clavar sus afilados colmillos directo en el hocico o el cuello, asfixiando implacablemente a la víctima hasta neutralizar toda resistencia. Es un proceso pulcro y letal que en apenas unos segundos da por terminado el combate. En la selva, uno de cada 4 intentos de caza de estos felinos resulta en un éxito total, una tasa formidable dentro del mundo de los felinos. Un solo macho sudafricano necesita engullir alrededor de 7.5 kilos de carne diarios, lo que se traduce en toneladas a lo largo del año. Y un dato que no podemos omitir,
El león de Kruger posee el monopolio genético de la rarísima variante del león blanco. Sin embargo, estos albinos felinos son prácticamente imposibles de ver en estado salvaje, limitándose casi exclusivamente a áreas protegidas o a los confines de los zoológicos. A nivel global, la cifra de estos especímenes pálidos apenas rebasa el centenar. Son auténticas rarezas de la naturaleza. Allá, en la sabana del Parque Kruger, esta variante impone respeto con su tamaño y letalidad, reiterando quién es el que manda. El número uno es indiscutiblemente para el león del norte de África, también famoso como el león de Berbería o león del Atlas. Su supremacía en este ranking siempre ha estado rodeada de controversias, motivadas fundamentalmente por la cruda realidad de que el león de Berbería salvaje probablemente ya no exista. Y aunque es cierto que en algunos zoológicos se exhiben leones catalogados bajo este nombre, casi todos son meros híbridos portadores de su genética, pero no son ejemplares de sangre pura. Debido a esto, la concepción científica y visual que tenemos del genuino león de Berbería salvaje es borrosa y difusa. Nos basamos en los registros de caza del siglo XIX, donde se describía como la subespecie felina más colosal conocida, documentando pesos que rebasaban los 300 kilos y longitudes superiores a los 3 metros. Pero claro, la frialdad de las crónicas, sin evidencias fósiles o fotográficas contundentes, es solo eso, un relato de cazadores. No obstante, a lo largo de todo el planeta, el consenso histórico mantiene al león de Berbería en el pedestal como la bestia más masiva y aterradora de su estirpe. Es un mito viviente que resuena hasta nuestros días. Haciendo un salto atrás en el tiempo, en las sangrientas arenas del antiguo Imperio Romano, los leones de Berbería eran capturados vivos para protagonizar feroces combates contra gladiadores. Armados solo con lanzas y espadas, los hombres debían luchar a muerte contra estas criaturas indomables. Ese sangriento espectáculo, esa carnicería brutal, era la máxima diversión morbosa de la aristocracia romana. Los registros históricos no se molestaron en contabilizar la cantidad exacta de hombres que fueron devorados o despedazados por las bestias, pero sí documentaron que al finalizar el espectáculo, los cadáveres de más de 400 leones de Berbería yacían masacrados bajo el acero. Considerando estas cifras, la carnicería humana que debió desatarse es simplemente escalofriante de imaginar. El único responsable del apocalipsis del león de Berbería es la humanidad misma. En épocas pasadas, el ser humano perpetró cacerías indiscriminadas contra ellos, hasta que, ya entrado el siglo XX, quedaba un remanente raquítico de menos de 600 ejemplares. Lejos de detenerse, la sed de sangre continuó hasta 1925, año en el que se firmó el acta de defunción de la variante de pura raza en su hábitat salvaje. Y aunque los científicos de la actualidad han rastreado cautivos que portan su herencia mestiza en ciertos zoológicos, a todos los une la majestuosidad de una melena oscura y kilométrica, un cráneo inmenso, un físico de pesadilla y patas robustas como troncos. Sabiendo que esto es solo la versión diluida, resulta escalofriante tratar de imaginar cuán sobrenaturalmente poderoso debió haber sido el linaje. Pura sangre. Bien, esto ha sido todo por el documental de hoy. No sé cuál de estos 10 leones gigantes te ha impresionado más.